El artículo que vamos a presentar es sobre la vacuna de liberación lenta basada en hidrogel de una subunidad del dominio de unión al receptor que provoca respuestas de anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2. Hola, nuestro equipo está conformado por Blanquet Polanco, Cassandra Guadalupe, Enríquez Mo, Ramón Alberto y Ewan Chan, Mirna Eileen. La pandemia de COVID-19 ha tenido impactos devastadores en la salud y economía a nivel mundial desde que el SARS-CoV-2 infectó por primera vez a humanos a fines del 2019. Hasta ahora ha causado 3,5 millones de muertes en todo el mundo. De hecho, a pesar de las vacunas, el número de casos sigue siendo alto en muchas partes del mundo, particularmente en las regiones que tienen recursos y acceso de la atención médica limitada. Las altas tasas de transmisión asintomática y la falta de tratamientos efectivos han hecho que el virus sea difícil de contener. Es por esto que el despliegue de las vacunas efectivas es una prioridad de salud a nivel global, ya que esto puede poner fin a la pandemia de COVID-19. Existen diferentes vacunas candidatas contra el SARS-CoV-2 en diversas etapas de desarrollo y pruebas clínicas, incluidas plataformas novedosas basadas en ADN o en ARN mensajero. Por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero de COVID-19 fabricadas por Pfizer y BioNTech y Moderna han sido aprobadas para la autorización de uso de emergencia por parte de la FDA, pero a pesar de esto, enfrentan limitaciones de fabricación y distribución que restringen su utilidad en entornos de bajos recursos. Sin embargo, las vacunas de subunidades basadas en proteínas recombinantes son más estables y menos dependientes de la cadena de frío, lo que las hace más fáciles de reproducir y distribuir todo en el mundo. Estas vacunas son altamente personalizables y por lo tanto pueden ser muy efectivas en las poblaciones de mayor edad e inmunocomprometidas. Entonces, para el COVID-19 se puede contener. Es indispensable que todo el mundo esté protegido contra el virus. Por lo tanto, el costo, la estabilidad de la vacuna, la facilidad de fabricación y la facilidad de distribución son cualidades fundamentales que se deben de tener en cuenta durante el desarrollo de la vacuna. Hablando más a fondo sobre el SARS-CoV-2, pero siguiendo con el tema de las vacunas, podemos mencionar que el dominio de la unión al receptor de la proteína que cubre la superficie del SARS-CoV-2 es un antígeno diana atractivo para las vacunas de subunidades de la COVID-19. Poniendo un poco de contexto, RBD es más estable que el trímero de puntas y se fabrica utilizando plataformas de extensión escalables y de bajo costo. Además, RBD es el objetivo de muchos anticuerpos neutralizantes que se han identificado. El objetivo de este artículo es mejorar la inmunogeneidad de RBD mediante la prolongación de la entrega del antígeno RBD y potentes adyuvantes clínicamente sin riesgos de un hidrogel inyectable. En un trabajo que se realizó sobre que una administración lenta de antígenos puede resultar en una respuesta inmune humoral potente, se mostró que el modo de esta administración en una vacuna contra VIH en el transcurso de 2 a 4 semanas desde una bomba osmótica implantable condujo a títulos de anticuerpos neutralizantes 20 a 30 veces más altos en comparación con la administración en vuelo convencional en primates no humanos. También se han buscado otros enfoques para la liberación lenta de antígenos, incluida la ingeniería en imógenos que se unen a la lumbre para mejorar aún más los efectos del depósito de lumbre. Como alternativa, se han desarrollado plataformas de hidrogel para la administración de vacunas que mantienen la solución acuosa de las proteínas del antígeno de subunidad, ya que son fáciles de fabricar y pueden diseñarse para imitar la mecánica de los tejidos humanos. Desafortunadamente, muchos hidrogeles están entrecruzados covalentemente, lo que requiere una implantación invasiva o sistemas de materiales complejos que polimerizan in situ, lo que limita gravemente su traducibilidad y compatibilidad con una variedad de proteínas y otras moléculas de interés. Debido a esto, la investigación se ha centrado en el desarrollo de hidrogeles físicos, autocurativos y adelgazantes que se pueden inyectar fácilmente. También nos mencionan que este laboratorio ha desarrollado un sistema de hidrogel nanopartículas poliméricas inyectables, que es extremadamente económico y escalable y puede permitir la entrega sostenida de una amplia gama de vacunas, demostrando que esas vacunas promueven una mayor maduración por afinidad
y generan respuestas humorales sólidas y duraderas con antígenos de subunidades múltiples, cuando se aprovechan adyuvantes potentes que aún no se han evaluado clínicamente. Además, el laboratorio ha demostrado la capacidad de lograr una administración lenta de vacunas mediante el control de formulación de hidrogel PNP. En resumen, se mostró que la exposición sostenida de vacunas de subunidades RBD que comprenden adyuvantes clínicamente sin riesgo dentro de un depósito del hidrogel PNP inyectable aumenta los títulos totales de IgG anti-RBD en comparación con las mismas vacunas administradas como una inyección en bolo. En particular, los altos títulos provocados por las vacunas a base de hidrogel se mantienen contra tres variantes comunes de la proteína spike del SARS-CoV-2, alfa, beta y delta, mientras que los títulos provocados por las típicas vacunas en bolo cayeron precipitadamente. Ahora hablaremos acerca de los resultados. Tenemos como primer punto el hidrogel para la exposición sostenida a vacunas. En este caso se utilizó lo que es el RBD como antígeno para todas las formulaciones de vacunas en este trabajo, debido a sus altos niveles de expresión y su facilidad para fabricación y estabilidad. Debido a su pequeño tamaño, este se mostró una captación linfática ineficiente, lo que limitaba su interacción del RBD con las células inmunitarias críticas. Con el fin de prolongar esta exposición y la interacción del RBD con las células inmunitarias, se buscó desarrollar un hidrogel inyectable de nanopartículas poliméricas. Este contaba con 5 características. El primero era condiciones de gelificación suaves para mejorar la estabilidad de la vacuna. El segundo, un alto grado de adelgazamiento por cizallamiento para facilitar la inyección. El tercero, una autorreparación rápida para mitigar la liberación repentina de una vacuna de carga. El cuarto era el estrés del rendimiento, que debería de ser suficientemente alto para permitir un depósito robusto que persistirá bajo el estrés normal. Y como quinto punto, una entrega conjunta prolongada de componentes físico-químicos en la vacuna. Con esto, los hidrogeles del PNP, estos encapsulaban de manera eficiente los componentes de la vacuna sin necesidad de estímulos externos, que inyectaban fácilmente con jeringas y agujas estándar para coentregar lo que es la carga diversa durante los periodos de tiempo y sean más prolongados. Para potenciar lo que es la inmunogenicidad de estas vacunas, se incorporó lo que es un adyuvante que era derivado del aluminio, debido a su sistema, que es muy aprobado por la FDA debido a sus reacciones, y en este caso también es usado para diferentes vacunas de lo que es el SARS-CoV-2 en un desarrollo clínico. Tenemos el segundo punto de resultados, que es la caracterización del hidrogel autorreparable con una dilución por cizallamiento. Tenemos que se compararon lo que son las propiedades de los hidrogeles con y sin el alumbre, con el fin de garantizar que no interferieran en las propiedades, y posterior a este se observó que los hidrogeles tanto con alumbre y sin alumbre tenían respuestas de frecuencia muy idénticas. Seguidamente se observó lo que es un mantenimiento en el módulo de la pérdida en el rango de frecuencias, significando que los geles presentaban propiedades sólidas necesarias para la formación de estos depósitos. En esta imagen explica lo que son las propiedades de los materiales de los hidrogeles del PNP, que permiten una fácil inyección y la formación de depósitos subcutáneos y una liberación lenta en la carga de la vacuna. En la primera gráfica se tiene una analogía de cizallamiento dependiente de lo que es la frecuencia del hidrogel con y sin alumbre. En el inciso B se tienen lo que son las viscosidades dependientes de lo que es el cizallamiento del hidrogel, de igual forma con y sin alumbre. En el inciso C se tiene lo que es un barrido de amplitud oscilatoria de hidrogeles con y sin alumbre también, con tensiones de fluencia que se determinaron los puntos de cruce que se encontraban alrededor de 1300 pascales. En el inciso D se tienen mediciones de cizallamiento escalonado de hidrogeles durante los 3 ciclos de cizallamiento alto, bajo y lo que fueron los alternados.
En el inciso E se menciona un porcentaje del CpG retenido en un estudio de liberación in vitro en lo que es el capilar de vidrio a lo largo del tiempo, así como en la imagen G, mostrando una duración de liberación del antígeno marcado con lo que es el colorante de Alexa Fluor, administrado como inmunización. Y por último, en el inciso G y H se mostraba una señal de fluorescencia marcado también con lo que es el Alexa Fluor 647 durante 3 semanas de la inmunización, determinando por un sistema de imágenes in vivo. En la imagen C se explicará más adelante a fondo. Eh, un barrido de lo que es la velocidad del corte mostró que nuestros materiales de hidrogel son adelgazantes, por lo que la viscosidad de estos mismos se disminuyó en varias órdenes a medida que aumentaba lo que es la velocidad de corte. Seguidamente se realizó un barrido de amplitud dinámica, el cual midió lo que es un límite elástico y se midió lo que es la recuperación tanto en la velocidad de corte alta como en la de corte bajo. Esta prueba se realizó como una imitación a una inyección a través de una aguja por un medio subcutáneo, demostrando que se iba a formar un depósito de hidrogel que permanecerá en el tejido subcutáneo con una liberación de forma lenta. Seguidamente tenemos el punto 3, que es la cinética de liberación de lo que son las vacunas de hidrogel. En estos ensayos el hidrogel se inyectó en lo que es la parte inferior del tubo capilar y el tampón se agregó lo que es arriba para proporcionar un gran sumidero para la liberación. En los tubos se mantuvieron a lo que son 37 grados para imitar las condiciones fisiológicas de lo que es el ser humano y se reemplazó cada punto de muestra. Se utilizó lo que es el CpG y el RBD y se liberaron lentamente del gel que contenía la lumbre, con una vida media de retención de aproximadamente 9 días. Esto abarcó lo que es el ensayo de liberación in vitro, derivado de lo que son las investigaciones anteriores de las proteínas y las moléculas cargadas negativamente. Aquí se tiene lo que es el proceso en cómo las respuestas in vitro difieren en la liberación de un organismo por el que se cuantifica después de la inyección en lo que son los ratones por medio de un colorante de Alexa Fluor. Seguidamente se administraron los coadyuvantes y durante un lapso de 18 días la cantidad del RBD retenido se controló por imágenes de inmunofluorescencia. Posteriormente, el RBD marcado con colorante fue casi indistinguible por aproximadamente una semana, mientras que el que tenía el hidrogel persistió durante toda la prueba, demostrando que este era necesario para la retención prolongada del antígeno. Tenemos el punto 2.4, que era la respuesta a la vacunación. Para lo que es evaluar la administración del RBD en un hidrogel, se cuantificaron lo que son los anticuerpos específicos del antígeno durante un determinado tiempo en lo que son los ratones. Esta cuantificación, la principal diferencia de observar entre la vacuna del CpG con la lumbre y el gel y la vacuna con el bolo de control, con el fin de entender lo que es la sostenibilidad del gel. Por esto se cuantificaron lo que son los anticuerpos de las inmunoglobulinas G y algunas clases y subclases para evaluar la cantidad y la calidad de respuesta de los antígenos contra los picos y la respuesta aguda de las citocinas. Su administración fue del día 0 hasta la semana 8. En la imagen tenemos en el inciso A una línea del tiempo de inmunizaciones de ratones y la recolección de sangre para diferentes ensayos. Esos ratones se inmunizaron el día 0 hasta el día 56, recogiendo lo que es el suero durante todo este tiempo. Los títulos de inmunoglobulina M se evaluaron hasta el día 7, mientras que los de inmunoglobulina G1, G2B y G2C se realizaron ensayos de neutralización en el suero el día 28 y el día 84. En esta parte se midieron lo que son las concentraciones del INF-alfa y del TNF-alfa en concentraciones de 3H
para indicar lo que es la toxicidad de cada formulación. Y los tratamientos que condujeron a estos fueron el de las citocinas, fueron el de R848, el SAP, el gel, el MDP y el gel. Estas concentraciones séricas fueron de 1 a 2 nanogramos por mililitro, y mientras que las del TNF-alfa fueron inferiores a 0.5. En los resultados anteriores se mostró 4 puntos. El primero era la actividad prolongada después de la vacuna con un hidrogel que conducía a una respuesta humoral robusta, seguidamente de la inmunización a los ratones y su presencia después de las 2 semanas. Sin embargo, se esperaba que la respuesta en el centro germinal fuera fuerte. Asimismo, se percató que la administración del hidrogel no alteraba el efecto de la frecuencia de las células T. Y como último punto, se buscaba medir lo que es la actividad en escala del tiempo más larga, utilizando lo que es un biomarcador CXCL3, que se cuantificó de 4 a 8 semanas después. Este cuantificador es un biomarcador también conocido, el que se utiliza comúnmente como factor de inflamación. Como quinto punto tenemos el resultado de neutralización viral con un pseudotipado de picos en el SARS-CoV-2. En estos se utilizaron ensayos. Aquí es donde se abarca lo que es el ensayo de ELISA, que proporciona una vida útil para entender lo que es la unión de anticuerpos. Si bien el ensayo de ELISA se utiliza directamente para las enzimas, como su nombre lo dice, se utilizó con la capacidad de los anticuerpos en el suero y se recolectó 4 semanas posteriores a su inmunización. Aquí se mostraron las reducciones de la infectividad y posteriormente se realizaron diluciones del suero en ratones tratados con lo que es el CpG y el alum, tanto en gel o en bolo o solo lo que es el alumbre. Y aquí tenemos otra imagen en el que mencionaba lo que son la provocación de los anticuerpos en los ratones. En el primer punto se tiene lo que es el porcentaje de infectividad en el tratamiento solo con el alumbre, mientras que en la segunda gráfica se tiene lo que es el CpG con el alumbre, y en la tercera gráfica se tiene anterior a los demás unidos a lo que es el gel. Tanto en el B como en el C se mostraban los valores individuales del título humano en un ratón y su vida media. Estos valores se determinaron en un software conocido como el GraphDAT-PRIMS, utilizando lo que es el ANOVA unidireccional, con una prueba de comparación que correspondían al CpG, al alum y al gel. Aquí mismo también se proporciona lo que es una respuesta potente y amplia a las variaciones de lo que es entre los dos picos, utilizando lo que son los títulos de ELISA y lo que es el trímero de picos del SARS-CoV-2 con mutaciones resultadas para las variantes alfa, beta y delta. Se muestra lo que es las variaciones en azul oscuro, y las mutaciones se mostraban dentro de lo que es el rango del RBD. En los resultados se tiene como último punto que la vacuna del hidrogel va a ser una inyección única induciendo lo que es una respuesta duradera. Esta vacuna requerirá solamente una inmunización y utilizando una inyección única para inducir lo que son los títulos y neutralizarlos. Al momento de que se observó de que se excedieron los títulos de gel, se utilizaron de un tratamiento que se duplicó lo que es la cantidad de gel con las respuestas del refuerzo principal. Aunado a esto se midieron todos los títulos tanto de la inmunoglobulina G1 como la inmunoglobulina G2C. Todo esto de los títulos se mantuvieron posteriormente en los títulos del suero humano convaleciente, que demostraban lo que era una eficacia de la vacuna de ratones, superando lo que es la inmunidad de una infección natural en humanos.
Los autores de este trabajo experimental mejoraron la inmunogenicidad del RBD, mejor conocido como el dominio de unión al receptor de la proteína Spike, que recubre la superficie del SARS-CoV-2. Esto a partir de la administración de una vacuna que contenía al RBD, dos adyuvantes, los cuales son el CpG y el hidrogel, encapsulados dentro del hidrogel, material que mantiene la estabilidad e integridad del antígeno RBD durante semanas. Además, se pudo observar que tras la inmunización con la vacuna de hidrogel se obtuvieron respuestas bien equilibradas de Th1, que estimula la inmunidad mediada por células, y Th2, que estimula la inmunidad humoral. Sin embargo, en este estudio se centraron en la respuesta inmunitaria humoral, debido a que los niveles de anticuerpos neutralizantes son de ayuda contra la protección de COVID-19 grave. También esta vacuna mostró ser útil contra las variantes alfa, beta y delta, lo que significa que la vacuna permite una amplia protección contra diversas cepas del SARS-CoV-2. Ante la necesidad de vacunas de inyección única, se puso en práctica un estudio preliminar en el que se administraba una sola dosis de vacuna de hidrogel, al que se denominó 2X-Gel. Como parte del resultado de este estudio, se observó una mejor efectividad que con las dos dosis de la vacuna con polo, y casi alcanzó el nivel del grupo de vacuna de hidrogel de 2 dosis. También se pudo observar su efectividad contra las variantes alfa, beta y delta. Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos, se deben realizar más experimentos en los que se demuestre que con una única administración de 2X-Gel se puede proporcionar una protección a largo plazo. Por otro lado, la finalidad del desarrollo de esta vacuna de hidrogel a partir de las subunidades de RBD es que fuera una alternativa ante las vacunas ya aprobadas por la FDA, Moderna y Pfizer Biotech, ya que estas vacunas necesitan mantenerse a una temperatura de menos 70 grados centígrados y su fabricación solo se lleva a cabo en pocos sitios, por lo que el desarrollo de una vacuna más estable, menos dependiente del frío, que se pueda fabricar en más sitios del mundo y a bajo costo, ayuda a mitigar los efectos causados en la economía de la pandemia y constituye una oportunidad para el mejoramiento de la salud ante el COVID-19. El componente innovador en esta vacuna fue el uso del hidrogel, el cual forma un depósito que permite la liberación lenta de la vacuna durante varios días o semanas, lo que conduce a una respuesta humoral más potente y duradera. A continuación, explicaré los posibles dos mecanismos por los cuales el hidrogel actúa. Primero tenemos que puede actuar como un nicho estimulador local donde las células que se infiltran experimentan altas concentraciones locales de adyuvante y antígeno. O puede funcionar como un depósito de liberación lenta que permite una vacunación prolongada. Por otro lado, con la utilización del hidrogel, los investigadores lograron aumentar la inmunogenicidad del RBD, por lo tanto, producir una respuesta humoral más fuerte y prolongada, además de que obtuvieron una amplia cobertura contra diversas variantes de SARS-CoV-2. Una vez explicados los resultados obtenidos con la administración de la vacuna, es importante explicar la parte experimental y cómo fue que se llegó a dichos resultados. Primero mencionaremos los materiales que se utilizaron en la formulación del hidrogel inyectable de nanopartículas poliméricas. Por ejemplo, tenemos al hidroxipropilmetilcelulosa, el éter etílico, el láctido, el diclorometano, entre otros. Ahora, para la preparación de hidroxipropilmetilcelulosa modificada con dodecilo, mejor conocida como HPMC-C12, se disolvió el hidroximetilcelulosa con N-metil-2-pirrolidona y aparte se disolvió el 1,2-desilisocianato con NN-disopropiletиламina. Luego estas dos soluciones se mezclaron y se agitaron durante 16 horas.
Pasado este tiempo, se precipitó con acetona, se disolvió en agua y se dializó durante 2 a 4 días. El polímero obtenido se liofilizó y se reintegró con PBS estéril. Para la preparación del PEG-PLA de nanopartículas se disolvió el monometoxi-PEG y DBU en diclorometano, mientras que el láctido se disolvió en diclorometano. Luego ambas soluciones se mezclaron y agitaron durante 10 minutos. Para obtener el PEG-PLA, la mezcla anteriormente nombrada se precipitó con éter etílico y luego se secó al vacío. Finalmente, para obtener las nanopartículas de PEG-PLA, se añade la solución de PEG-PLA en DMSO, agua y se agita. Por último, las nanopartículas se purifican mediante centrifugación. Para la preparación del hidrogel inyectable de nanopartículas poliméricas se utilizaron los compuestos antes formulados, como el HPMC-C12, las nanopartículas de PEG-PLA y el PBS que contenía todos los demás componentes de la vacuna, como el RBD y los adyuvantes. Vemos primero que se depositó el HPMC-C12 en la jeringa con contenido azul y la solución de nanopartículas y los componentes de la vacuna en la jeringa amarilla. En imagen 2 y 3 se muestra la combinación de ambas mezclas con la ayuda de un conector de codo. Finalmente, en imagen 4 se muestra el gel listo para ser inyectado. Es importante mencionar que el antígeno utilizado, es decir, el RBD, tuvo que ser purificado para su uso en la vacuna, por lo que el RBD se expresó y purificó a partir de células EXPI 293F. Luego, estas células se cultivaron en matraces con deflectores de policarbonato a 37 grados centígrados y dióxido de carbono al 8%, mientras se agitaba. Se recolectaron entre 3 a 5 días después mediante centrifugación y el RBD se purificó con resina His-Pur-Minta. Esta resina se lavó con imidazol y se diluyeron las proteínas. Luego el RBD se purificó mediante la cromatografía líquida de alta resolución. Y finalmente las muestras para inmunizaciones se suplementaron con glicerol, se filtraron, se congelaron y se almacenaron a menos 20 grados centígrados hasta su uso. Formulaciones de vacunas. De manera general, las vacunas contenían RBD, adyuvante KIL-A, el CpG-ODN 1826 y el hidrogel. Adicionalmente, también tenía el Resequimod, que es un modificador de la respuesta inmune y tiene actividad antiviral y antitumoral, y el L18-MDP, que es una estructura esencial requerida para la actividad adyuvante en las vacunas. Y pues se formularon principalmente dos vacunas: la vacuna Embolo, que se preparó mediante la disolución amortiguadora de fosfato con todos los componentes anteriormente mencionados, mientras que la vacuna de hidrogel de nanopartículas poliméricas se preparó mediante la combinación de la solución de nanopartículas de PEG-PLA con PBS de gel y el polímero HPMC-C12. Los estudios de liberación de gel RBD y CpG se realizaron mediante liberación in vitro e in vivo. En el caso de la liberación in vitro, se inyectó 100 microlitros de hidrogel en la parte inferior de 3 tubos capilares y se taparon con epoxi. Posteriormente se incubaron a 37 grados centígrados durante 3 semanas. El RBD liberado se determinó con el micro-BCA-TM kit de ensayo de proteínas, mientras el CpG liberado se determinó midiendo la absorbancia. Por otro lado, en la liberación in vivo, se inyectó la vacuna con Alesa Fluor 647 en 5 ratones y se controló la fluorescencia a lo largo del tiempo mediante el In Vivo Imaging System. Se recolectaron las imágenes en diferentes días y se determinaron las vidas medias de liberación. Ratones y vacunación.
Se compraron ratones de Charles River y se alojaron en la Universidad de Stanford. Se utilizaron ratones hembra de 8 a 10 semanas de edad. Los ratones se afeitaron antes de la inmunización inicial. Los ratones recibieron 100 microlitros de hidrogel o vacuna en bolo en la espalda baja, anestesia breve con influrano. Los tratamientos en bolo se inyectaron con una aguja de calibre 26 y los hidrogeles se inyectaron con una aguja de calibre 21. Se recogió sangre de ratón de la vena de la cola para las hemorragias de una supervivencia durante el transcurso del estudio. ELISA de suero de ratón. Los títulos de anticuerpos anti-RBD y antitrímero de punta se midieron utilizando un ELISA de punto final. Las placas Maxisorb de 95 porcillos se recubrieron con RBD, punta de longitud completa, la punta mutante de alfa, la punta mutante de beta o la espiga mutante de delta, en PBS, durante la noche a 40 grados Celsius. Se realizaron lavados entre cada paso de incubación. Las placas se revelaron con sustrato TMB. Se utilizaron el kit ELISA para todos los subtipos de IFNA de ratón alta sensibilidad, el kit ELISA Quanticaine para TFNA de ratón y el kit ELISA Legend Max Mouse para cuantificar diferentes citocínicas séricas. Se usaron distribuciones de suero de 1 a 10 para todos los ELISA. Las concentraciones de citocina se calcularon a partir de las curvas estándar que se realizaron por duplicado técnico. Se siguieron los métodos de fenotipado previo del centro germinal realizado en el laboratorio. Previamente, los ganglios linfáticos inguinales se extirparon de los ratones después de la eutanasia y se rompieron para crear una suspensión celular. Para el análisis de citometría de flujo, las células se bloquearon con CD16, CD38 y luego se tiñeron con anticuerpos conjugados con fluorocromo. Para el ensayo de neutralización, las células ACE2 sobre HeLa se colocaron en placas 1 o 2 días antes de la infección. El suero de ratón y los virus disolvieron en medio del cultivo celular y se suplementaron con un polibreno a una concentración final de 5 microgramos sobre mililitros. Cada placa se normalizó mediante pocillos solo con células o solo con virus y las curvas se ajustaron con una curva inhibidora de regresión no lineal de 3 parámetros para obtener IC50 valores. La muestra de suero que no se neutralizaron o que se neutralizaron a niveles superiores a 1.50 se establecieron como límite de cuantificación para los análisis. Todos los estudios con animales se realizaron de acuerdo con las pautas de los Institutos Nacionales de Salud y con la aprobación del panel administrativo de Stanford sobre cuidado de animales de laboratorio. Se recolectó sangre covalente de COVID-19 de 5 donantes entre 9 y 10 semanas después del inicio de los síntomas. La sangre se recolectó en microtubos con gel de suero para la coagulación. Se centrifugó durante 5 minutos a 10.000 gramos y luego el suero se almacenó a menos 80 grados hasta su uso. En conclusión, este artículo nos da a entender el punto de vista tanto innovador como inmunológico acerca de la creación de una vacuna a base de hidrogel para lo que es la enfermedad del SARS-CoV-2, el cual nos atacó gravemente durante estos últimos 2 años. En este caso, el dominio de unión al receptor, conocido también como RBD, es el antígeno que regula lo que es la entrada del virus, atacándolo por medio del sistema inmune. Asimismo, también nos explicaba su forma tanto galénica de lo que es la vacuna y todo el proceso de investigación que se tuvo para ser aprobada, mayormente por lo que es el gel que contiene. En este análisis de lo que es aprobación se debe entender toda la fase de estudio, tanto lo que es las pruebas en animales, en este caso en los ratones,
así como su forma en el que se da a entender todo el proceso acerca de lo que es el protocolo de estudio en vivo que se pretende realizar con el fin de comprobar lo que es la eficacia de dicha vacuna, así como las reacciones adversas que podría causar tanto lo que es el adyuvante o el hidrogel en diversas personas, independientemente de lo que es la edad, el sexo o enfermedades que se tengan. Y esta es nuestra bibliografía del artículo tomado.